Zanoletti, Honestidad Brutal, abrochando, vuelve con Expediente Z, vinculado de nuevo al cine, mirando a las estrellas y un poquito más allá. Así que conectamos ya con ese expediente. Zanoletti, cuando quieras. Hoy también voy a continuar con la relación entre el cómic y el cine y voy a hablar de La Guerra de las Galaxias. Después del éxito a medias del Planeta de los Simios, truncado por los licenciatarios que subieron el precio de la licencia durante la renovación y que ocasionó que Marvel cancelara la serie, la editorial emuló la misma estrategia con La Guerra de las Galaxias, hacer una adaptación oficial de la película y luego continuar con nuevas historias y personajes. Pero la decisión no se tomó a la ligera, y ni siquiera la editorial estuvo interesada de primeras en publicar cómics sobre la Guerra de las Galaxias. Se trató de un caso opuesto al del Planeta de los Simios. Fue George Lucas el interesado de que su película se adaptara a cómic. La estrategia del departamento de marketing del film fue que los cómics estuvieran a la venta antes de que la película se estrenara y lograr una sinergia entre ambos medios, y que Marvel empujara a sus lectores a ver la película. Es una táctica hoy día habitual con licencias multimillonarias. Unos meses antes del estreno de un film de la Guerra de las Galaxias, los cómics llegan al mercado, precuelas, secuelas o series protagonizadas por personajes secundarios. La adaptación oficial llega a la vez del estreno para evitar spoiler. Y no solo se distribuyen en librerías especializadas o generalistas, sino que también en grandes almacenes y otros puntos de venta que habitualmente no ofrecen cómics. Probablemente el consumidor, cuando compra una barra de pan o una cerveza y ve en la estantería de al lado un cómic de la Guerra de las Galaxias, no lo va a comprar. Sin embargo, es un reclamo publicitario para recordar a ese consumidor que en breve la película estará en cartelera. George Lucas, buen conocedor del medio del cómic, se dirigió en 1975 a la editorial que en aquella década dominaba el mercado, Marvel, con el propósito de que la adaptación saliera a la venta el mismo año de la película y que motivara a todos sus lectores, adolescentes entusiastas de la ciencia ficción, a acudir al estreno. Sin embargo, las adaptaciones de películas no eran el sumo del mercado y lanzar una adaptación de un film que todavía no existía era una estrategia comercial bastante surrealista, de modo que Stan Lee se negó. Hubo una segunda reunión con el responsable de publicidad de la película de Lucas, Charles Lapincourt, pero esta vez con Roy Thomas, editor jefe desde 1972 y el primero en suceder en el puesto a Stan Lee, quien sí veía posibilidades en la Guerra de las Galaxias, y fue Thomas quien persuadió a Lee para que apostara por la licencia. Pero Stan Lee acordó no pagar nada a Lucas si no superaban la cifra de 100.000 cómics vendidos. Fue el propio Roy Thomas quien se hizo cargo de la adaptación, corroborando la confianza que tenía en la película, con dibujos de Howard Chaykin. El 12 de abril de 1977 salió a la venta el primer número de la serie de la Guerra de las Galaxias, un mes antes del estreno de la película. En aquella época todavía no existía la cultura contra el spoiler. Por ejemplo, saber que al final de una película como Rey de Reyes crucificaban a Jesucristo no impedía que el espectador fuera a verla. Es cierto que hay algo de demagogia en el ejemplo y de que George Lucas se cuidaría de que en la segunda película no se hicieran spoiler, pero es innegable que entonces cuando te destripaban las películas no hacía mella en el espectador, se disfrutaba de cada minuto y no solo del impacto final. Roy Thomas acertó, y la cifra de 100.000 ejemplares vendidos se superó ampliamente y con rapidez, convirtiéndose la serie de la Guerra de las Galaxias en una de las más vendidas de aquellos años, y manteniéndose en el mercado hasta 1986, publicándose 107 números. Probablemente, al saberse que después el retorno del Jedi no iba a continuar la saga, Marvel dejó de apostar por la licencia, y de la misma forma que pasó con el Planeta de los Simios, la Guerra de las Galaxias siguió su camino más allá de Marvel. En España, la adaptación llegó en noviembre, el mismo mes que se estrenó la película en nuestro país, publicado por la editorial Bruguera. Sin embargo, solo ha alcanzado 15 números. La mala economía por la que pasaba la editorial sería la causa de que no se renovara la licencia. La serie continuó en otras editoriales como Vértice y Surco, y tras la desaparición de estas últimas recayó en la línea Forum de Planeta de Agostini, donde se publicarían todos los números. En otro programa anterior había comentado que las adaptaciones de películas eran comparables a esas ediciones en vídeo con montajes alternativos, extendidos o del director. La Guerra de las Galaxias es uno de los ejemplos más representativos. En este caso no es una versión del director, ya que George Lucas realizó la película como quiso sin que ningún productor se inmiscuyera, pero sí fue una versión alternativa o extendida. Roy Thomas no quiso dárselas de listo presentando una obra alternativa a la estrenada en las pantallas del cine,
No se trató de ningún ardid comercial para dar argumentos al lector para que comprara la adaptación. No olvidemos que se publicó varios meses antes del estreno cinematográfico. El guionista solamente se ciñó al guión recibido de la productora. En el primer montaje de la película se intercalaban planos de Luke para mostrar lo que pasaba en el espacio, pero no era la película que quería hacer. Son manifestaciones que Lucas ha repetido muchas veces. La adaptación comenzó a elaborarse mucho antes de que se terminara de montar la película. Recordemos que Charles Lappincott acudió a Marvel años antes de que comenzara el rodaje. Es necesario este proceso de elaboración si se quiere que la adaptación esté a tiempo para publicarla antes del estreno de la película, de modo que Roy Thomas recibió la información del primer montaje. De manera que la historieta comienza con un montaje paralelo entre el crucero imperial asaltando la embarcación rebelde y Luke Skywalker desde Tatooine observando en el cielo los destellos de la batalla. Además, se presenta al mejor amigo de Luke Skywalker, Biggs, el piloto que abandona Tatooine para unirse a la rebelión y que en la versión fílmica solo lo vemos en una escueta secuencia al final de la película antes de que la Alianza Rebelde ataque la Estrella de la Muerte. Biggs motiva a Luke a escapar de Tatooine y da las claves al espectador de cómo la Alianza Rebelde recluta a sus pilotos a espaldas del Imperio. El inconveniente de este montaje es que la secuencia de acción con las tropas imperiales asaltando la nave donde viaja la princesa Leia se interrumpe y frena el dinamismo de la película. Por otra parte, Biggs es un personaje que no contribuye en la acción. Como espectadores nos da igual la ruta que debe seguir un piloto para llegar hasta la Alianza Rebelde, o que el móvil que empuja a Luke a convertirse en piloto sea o no la influencia de Biggs. Sin embargo, el dinamismo no queda afectado en el cómic cuando se intercala esas escenas. Thomas y Chaikin las aprovechan para elaborar elipsis más suaves. En el primer montaje de la película también mostraba a Jabba, el gángster al que debe dinero Han Solo, en una secuencia donde los dos personajes llegaban a un acuerdo y que se mantuvo en la historieta, posteriormente recuperada en el nuevo montaje de la película. Jabba es diseñado por Chaikin como un humanoide de piel amarilla y de rostro cuasi canino. En la película la escena es forzada, Han Solo se las tiene que ver a la vez con Jabba y con las tropas de asalto que aparecen, y la atención del espectador queda apartada del verdadero foco. Sin embargo, en la historieta ocurre la secuencia del encuentro y luego Roy Thomas inserta una escena de Darth Vader, y cuando volvemos al hangar Jabba ya no está, y aparecen las tropas de asalto. No solo impide que se desvíe la atención del lector del verdadero foco, sino que además la tensión va increciendo. La presencia de Jabba es irrelevante. En el montaje posterior de la película, el espectador ya conoce al personaje y puede contextualizar la escena. Incluso aparece Boba Fett. Sin embargo, la secuencia no aporta nada, salvo darnos más detalles del carácter de Han Solo, que luego en nombre de lo políticamente correcto no se van a respetar. Asesina a Greedo. En el nuevo montaje se falsea para hacer creer que fue en defensa propia. Un cobarde que suelta la carga nada más avisar un crucero imperial, un egoísta que solo se mueve por dinero y un delincuente que vive del contrabando vendiéndose al mayor postor. Atributos que desaparecerán en Solo, una historia de Star Wars. En aquellas adaptaciones de los años 70 y 80, los autores tenían libertad creativa. Howard Chaykin, un autor experimental que no seguía los cánones comerciales, podía desarrollarse dentro de la serie de la Guerra de las Galaxias, incluso estando limitado por la licencia, como posteriormente ocurrió con otros autores como Carmine Infantino, Walt Simonson, Al Williamson o incluso Cynthia Martin, una autora con un trazo distinto a todos los demás que pasaron por la serie. Ninguno de ellos estuvo obligado a seguir la misma línea, sino que los editores les dejaban que pusieran en práctica sus estilos gráficos como narrativos. Hoy día sería algo inviable. Thomas y Chaykin hicieron una adaptación magistral que consiguió un dinamismo mayor que el de la película. Puede observarse en escenas como la de Luke iniciándose en el poder de la fuerza, cuando practica con el sable láser y los ojos tapados. El efectismo de las composiciones y ángulo de las viñetas impregna de una velocidad trepidante la escena. Ocurre lo mismo cuando Darth Vader se va a duelo con Obi-Wan Kenobi. En la película la escena se planifica teniendo en cuenta que el primero es mitad hombre y mitad máquina, que soporta un gran peso que limita sus movimientos. Descartada la idea inicial de que su parte máquina estuviera deteriorada y que causara el jadeo al respirar, concepto que se recuperaría más adelante para el general Grievous. Y el segundo es un anciano sin los reflejos de antaño, de modo que aplicar una coreografía de Kendo era lo más cauto. Sin embargo, la misma idea no imposibilita que Chaykin presente un duelo más épico. Del mismo modo ocurre con los combates aéreos. Los puntos de vista son tan cercanos a la batalla que los autores meten al lector dentro de ella. Leer La Guerra de las Galaxias es una experiencia tan extraordinaria como ver la película.
Aquellos que leyeron esta adaptación meses antes del estreno probablemente no debieron creer que todas esas imágenes, mundos inventados y luchas épicas podrían trasladarse a la pantalla con el mismo realismo. Luego de 10 números, los 6 primeros adaptaban la película, Howard Chaykin abandonó la serie. Artista con inquietudes fuera del círculo comercial, se hizo un camino dentro del cómic adulto y experimental, que lo convertiría en un referente de la historieta independiente. Sí, señor, grande expediente Z, Zanoletti, honestidad brutal. Folio de Fran Ortega. A ver, si hablamos de cómics de Star Wars, yo tengo cómics de Star Wars de toda la época, de los 70, 80, 90 y ahora. Entonces, si Juanjo ha necesitado 10 minutos, yo necesitaría horas. Entonces solo voy a puntualizar dos cosas. Lo primero, la recomendación de Juanjo está muy bien, porque yo también lo recomiendo, y es no solo de Star Wars, sino de cualquier peli, leer la adaptación a cómic o la novelización, porque se hace a partir del guión original, no de lo que termina en la película. Entonces, sobre todo para los estudiantes de cine y tal, si quieren ver lo que se quita de un guión y lo que termina en la película, leer adaptaciones hechas previamente de una película es muy recomendable. Y lo segundo, por comentar una curiosidad, lo que ha comentado Juanjo de la escena en la que se quitó de la película, sí, y que aparece en el cómic original de Star Wars, de Luke en su planeta con un amigo diciéndole que se una a la rebelión y él que no está seguro. Eso se quitó porque Coppola dijo, esto aquí no aporta nada, esto quítalo ya, porque se está aburriendo aquí el espectador. O sea, la gente ya va a ver a Luke uniéndose a la rebelión, no hace falta que ningún amigo se lo explique. Pero está en el cómic para que la gente lo vea. Correcto. Después de esto, a ver qué folio añade Arriaga. Sí, bueno, una anécdota que estábamos comentando aquí a micrófono cerrado. Sí. Y es que hace un par de años fue el año pasado. Bueno, me baila la fecha. Sí. Estuvo en Granada Howard Chaykin, sí, y claro, habitualmente le preguntan sobre esta miniserie o estos números que hizo adaptando la peli primera de Star Wars. Y él suele enfadarse. Porque entiende que con todo el dinero que ha generado esta franquicia, pues que a él le pagaron poco, y de hecho, vamos, que considera que tenía que todavía tener incluso a lo mejor algún royalty de algo. Ajá. Y otra cosilla que te va a encantar, sí. Howard Chaykin es zurdo. Hombre, por favor, un aplauso para Howard. Bien, Howard. Viva Howard. Es el planeta.